Oh, Carlos, Carlos, Carlos. El comercial, cuando él hace el corto, ya incluye Los comerciales los- durante todo el día, ¿no? Ya no hay más problema con eso. ¿No? Muy bien, entonces vamos a arrancar con el programa de hoy. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos, aquellos que nos están escuchando. Muchas bendiciones en el día de hoy. En el día de hoy nos acompaña Marcos y Carlos en la parte de la operación de la radio. Dios te bendiga, querida audiencia de Radio KDP. Estamos acá en una audición más de Alerta Últimos Tiempos. Y bueno, hoy tenemos varias noticias para compartir con ustedes. Sí, Marcos, hoy queremos de algo que creemos que es algo importante, ¿no? Para estos últimos tiempos, no solamente porque refleja realmente la providencia de Dios y de las cosas que Dios hace en estos momentos tan terribles que estamos viviendo, y que bueno, que todo aquel que cree en Dios, todo aquel que está fortalecido en la presencia de Dios, puede entonces clamar a Él, venir a Él y Dios nos va a ayudar. Entonces hoy traemos un testimonio que cuando lo leí, cuando estuve interesándome por él, me pareció algo impresionante el testimonio de una persona que sufrió que fue parte, en realidad no sufrió, fue parte de las inundaciones y ni siquiera su casa fue afectada. El artículo del cual yo lo estuve leyendo dice que bueno, que algo sorprendente, Dios habló con esta persona, le dijo lo que tenía que hacer, construyó alrededor de la casa una represa con plástico, con barreras de plástico. Y lo más importante de todo es que cuando él empezó a hacer es algo que también me vino a la mente cuando lo leía, decía, pero esto es como en los tiempos de Noé, porque él había empezado a construir la represa por orden de Dios unos meses antes que empezara a llover. Entonces parece que la gente pasaba, la gente conocida, parece que este hombre era conocido en el lugar de residencia y decía, bueno, la gente va por ahí y decía, pero vos estás medio ido, porque no, y vos fijate que parte del país está en sequía, y vos de dónde estás sacando que se va a venir una inundación o que va a haber problemas con el agua en esta parte del país. Bueno, y él decía, no, Dios me avisó, Dios me habló, Dios me dijo que quisiera esto y él me va a respaldar, o por lo menos Dios lo respaldaría. Bueno, la cuestión de cuando me puse en contacto con este artículo, impresionante, yo decía, pero increíble que alguien en estos últimos tiempos, digo, de todas las cosas que pasan y todas las cosas terribles que están sucediendo en el mundo, por ejemplo, me acabo de enterar que el viernes a última hora el Don Jones cerró con menos 400, ya lo habíamos hablado en el programa anterior, Marco, habíamos dicho, bueno, perdón, cuanto más nos acercamos al cierre del jubileo, del cierre del Chilitar, hay guerra. Bueno, dice, por el otro lado, ¿no? Digo, ahora termino con el relato ¿no? Pero quería reflexionar sobre esto. Dice que por el otro lado Estados Unidos y Rusia se sentaron a negociar paz en Siria. Hicieron en marzo del año pasado y en febrero de este año habían hecho, bueno, se habían sentado a ver paz y fue guerra total, fue cada vez peor, porque ahora no solamente están metidos países de Europa, países del Medio Oriente, sino que ahora se sume Turquía, y yo creo que Turquía es un actor importante en las profecías de estos últimos tiempos, entonces me parece que esto de que la paz y que yo habría que verlo y tomarlo con un pinza. Yo no voy a decir que no es posible, porque la Biblia dice cuando hablen de paz y seguridad, ahí se viene la destrucción. Bueno, si este es el momento de decir, bueno, esta paz que están buscando es una paz que realmente perdurará o no. Y por el otro lado, Israel, en esta semana pasada, se contactó con sus homólogos, presidentes de Medio Oriente y los presidentes de Europa, y dijo, bueno, nosotros también queremos hacer la paz. Estamos dispuestos a dividir Israel, a dividir lo que sea, pero estamos dispuestos a hacer la paz, dijeron, y dijo Netanyahu.
Y entonces, y Abbas, que es el otro presidente de la zona, dice, bueno, está bien, si Netanyahu me dice que vamos a ir a hacer la paz, vamos arriba, nos vamos a reunir. Y bueno, ¿dónde se van a ir a reunir? En Rusia. ¿Quién es Rusia en la profecía? Bueno, Rusia en la profecía es la parte, ¿no?, de todo lo del oriente, todos los países al oriente, dice Dios, todos los que vienen del oriente van a cruzar el Éufrates y van a hacer la guerra contra Israel. Y bueno, desde nuestra visión, ¿no?, el oriente está ahí, ¿no?, están en esa zona, entonces todos los países esos van a venir en contra de Israel y lo más probable es que algo vaya a suceder, pero por ahora hablan de paz, de bueno, vamos a dividir, vamos a hacer, o sea, que a Israel dice, bueno, vamos a ceder lo que ellos dicen, vamos a ceder las peticiones que ellos quieren, bueno, quieren que haya una nación, como quieren, ¿no?, una nación, que ellos tengan su propia nación, que los árabes puedan establecerse, bueno, nosotros vamos a conversar. Pero por otro lado, también están las pruebas nucleares que hizo Corea del Norte el jueves pasado, que según la ONU estaría amenazando esa paz que todos los países quieren anhelar. Estaría amenazando la paz mundial y que ya ha traído fuertes repercusiones en la esfera mundial. Y un poco volvemos a las profecías de Daniel, ¿no? Cuando dice que el hombre que soñó Daniel tiene 10 dedos y tiene en sus pies mitad de barro y mitad de hierro, y describe cómo son los sistemas democráticos de hoy, ¿no? Que el barro y el hierro no se pueden mezclar, así que ellos van a intentar la paz hacer mediante alianzas humanas, pero por ser de ideologías distintas, no van a poder amalgamarse, digamos, ¿no? Y salir todos de una paz. O sea, en realidad la paz mundial, entre comillas hablando, sería la paz que va a lograr cuando se levante lo que conocemos la bestia, el anticristo, ¿no? Por ahora serían como intentos de paz. Pero claro, Oriente y Occidente son dos mentalidades completamente distintas. Y un poco vamos al hombre, ¿no?, de Daniel, ¿no? O sea, la estatua de Daniel, ¿no? O sea, intentarán conciliar la paz y conciliar un momento de prosperidad económica por medio de alianzas humanas. Pero si vamos a la estatua de Daniel, dice que el hierro y el barro no se mezclan. O sea, lo que hace endeble, lo que hace endeble lo que hace endeble a la civilización humana. Y bueno, un poco creo que tenemos de eso, porque ya han querido hacer la paz. Y como vos mismo recién dijiste, han vuelto a la guerra, o sea, va a ser muy complicado. Y por este lado tenemos lo que hizo, vuelvo a repetir, lo que hizo Corea del Norte el jueves pasado, ¿no? Que ahora vamos a ampliar un poquito más. Sí, digo, y lo más curioso, Marco, de esto, de lo que está sucediendo en el escenario de los últimos tiempos y cómo se están arreglando unos y otros, lo más curioso es lo que hablábamos la semana pasada y la otra semana, si no mal recuerdo. Por ejemplo, en Europa, ya hace unos 15 días, Alemania dijo, bueno, que la gente del país tiene que empezar a conservar alimentos, medicina, agua, por lo menos para 10 días, para soportar una tragedia por 10 días. Estamos hablando de decir, bueno, por un lado hablan de paz y ahí por el otro países que se están, digo, ¿no?, pertrechando, están como que encadenándose en respecto a tratar de decir, bueno, en realidad lo que todo el mundo habla de paz y vamos a ver si arreglamos las cosas, no es tan así, se podría interpretar, ¿no? Porque no solamente tenemos a Alemania en esa situación, hay otros países, y yo no quiero cometer un error en este caso, diciendo, por ejemplo, Noruega, porque se me viene a la mente Noruega, es uno de los países que también está en la condición ya en esa alarma general de decir, bueno, los ciudadanos tienen que guardar alimento, tienen que guardar agua y tienen que guardar medicina, porque lo que va a pasar acá es una tragedia y una tragedia grande. Y ya se había preparado, y ya lo habíamos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene ya esas reservas y esos lugares dentro de las montañas para guardar sus alimentos, para guardar su agua y su medicina, y estar preparado ante una tragedia grande. Ahora,
¿Qué será esa tragedia que aparentemente está en el horizonte y que aparentemente paso a paso vamos yendo entre ida y venida, ¿no? Porque de repente, por un lado, se comienza a poner todo negro y los países entran en confrontaciones bélicas. Y de repente, de la noche a la mañana, todos los países se sientan a negociar la paz, como ahora, ¿no? Ahora, y esto es, yo me sorprendió cuando leí, porque esto lo ha difundido la prensa a nivel mundial, no es algo que lo escuché o me lo dijeron, está en la prensa, usted abre la prensa y está ahí, todo el mundo quiere la paz, todo el mundo habla en estos momentos de armar la paz. Bueno, por un lado hay gente que dice vamos a tener la paz, pero por el otro lado tenemos a Turquía que acaba de ingresar a la guerra de Siria. Y tenemos a una Turquía que terminó de decir, nosotros hasta que no conquistemos todo Siria, en esta guerra no nos vamos a ir. Y por el otro lado tenemos al ISIS, que está metido ya hace unos años, que hay por un lado Rusia y las alianzas de Rusia, y junto a Siria van, atacan, por ejemplo, un caso connotado, Alepo, van, se meten, cercan a Alepo y ya casi está todo, ¿no? De repente un día tienen todo Alepo dominado y de repente al otro día Alepo ya sigue siendo del otro bando. Entonces, como que hay cosas en este escenario que todavía falta alguna cosita para emitir realmente algún análisis importante de lo que puede suceder en poco tiempo. Digo, no te marca una pauta el escenario así como está para decir, bueno, puede suceder o no suceder tales cosas. Lo que sí, Marco, yo sigo insistiendo, y eso creo que en tu caso también, es que al cerrar el jubileo, vamos a tener crisis económica y guerra. Ahora, este intermedio se está haciendo con paz y crisis económica, porque el Dow Jones cayó menos 400 puntos. Ya los analistas dicen que cuando abra el lunes va a abrir ya con tragedia. Y cuando el Dow Jones tenga la tragedia económica, ya eso va a saltar hacia China y ya directamente a Europa. Y sobre todo Europa, que en este momento se encuentra muy débil por la separación de Inglaterra. Recordemos que el Banco de Europa era Inglaterra, ¿no? Y ahí el segundo banco de Europa era Alemania, pero Alemania, como que en estos momentos yo, por lo que he estado leyendo, y como Merkel está preparando el país, digo, está jugándosela como en el fútbol, un número 10 que se escapa. Digo, se está yendo por la punta y como que no le está dando mucho corte a los que vienen acompañando en esta jugada. Entonces, ¿qué estoy viendo? Bueno, Dios quiera que el 24, cuando termine el jubileo, digo, terminemos en el mundo, termine en paz, como lo que buscan. Pero dicen que cuando buscan la paz y la seguridad, ahí se viene la debacle. Eso es lo que la Biblia dice. Bueno, ¿qué te parece si desarrollamos un poco la noticia de ese milagro? Bueno, que un hombre cristiano, vamos a contar cómo fue el caso, un hombre cristiano de Texas dijo que Dios lo guió para construir una represa alrededor de su casa. Los vecinos se rieron de él, pero después de las fuertes inundaciones en la región, su casa fue el único lugar que no fue destruido. Randy Wagner vive en Rollaron, Texas, Estados Unidos, el último lugar golpeado por las inundaciones que invadieron la región. Para prepararse, el hombre dice que Dios lo llevó a visitar un sitio de compras en línea y comprar una represa de plástico para rodear su casa. Muy fuerte, ¿no? Los vecinos comenzaron a reír cuando vieron a Wagner instalando el producto antes de que las lluvias golpearan su región. Yo era el tipo loco, todo el mundo pasaba riéndose de mí. Gastó más de $8.000 en el proyecto. Probablemente sus vecinos pensaban que no había forma de contener inundaciones con el proyecto de la represa, pero de hecho su casa se mantuvo intacta. La confianza en Dios. Wagner tenía fe en Dios, mientras los militares estaban ocupados ayudando a sus vecinos a través de una evacuación obligatoria debido a las fuertes lluvias. Wagner fue protegido por la represa. A pesar de que el nivel del agua aumentó considerablemente y envolvió toda la casa, esta no se inundó. En la región, más de 100 viviendas fueron inundadas y destruidas por causa de la lluvia, pero solo una logró pasar ilesa la inundación. La gente está tratando de salir de sus casas por barcos y balsas, pero Randy Wagner encontró una manera de proteger
su casa, dijo el reportero del programa americano Q News. Fue una de las mejores inversiones que he hecho. Dios me dijo que tenía que comprar, yo lo hice, dijo en una entrevista. Y un poco para decir, ¿no?, que a pesar de las tormentas y las inundaciones, Dios tiene el control de todas las cosas. Y su mano está siempre ahí para guardarnos, para cuidarnos, para ayudarnos, para ayudar a los hijos de su pueblo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque imagínate ver el panorama desolador a tu alrededor, el panorama desolador, ¿no?, de la gente y esa casa rodeada por la represa, ni una gota de agua, no entró ni una gota de agua. Sí, estaba mirando la foto, increíble, parece una isla en el medio, del mar, increíble. Sí, cuando lo estuve, y como comenté, cuando lo estuve leyendo y cuando lo estuve interiorizándome por este tema, yo dije, increíble, solo Dios puede hacer un milagro en estos últimos tiempos, porque aparte no es que caiga agua, justo cayó agua ahí, es que todo estamos pasando, el mundo está pasando por una situación de que son inundaciones continuas. Si leemos la prensa, vas a ver que hay inundaciones continuas en todo el mundo. Y aparte hay terremotos continuos en todo el mundo. La única forma de estar fortalecido para tratar de escapar, yo creo que es esta. Y qué fuerte que predica esta foto, ¿no? Todo, ¿no? Y lo explica todo con una sola. Lo dice todo. O sea, aparte increíble la sabiduría, ¿no? Porque parece una isla, en el mar, en el medio del mar. Entonces, lo que te lleva a meditar respecto a esto es que, bueno, que digo, nosotros, o los cristianos, o aquel que está buscando a Dios, y aquellas personas que están continuamente buscando de la guía de Dios, buscando la guía de las cosas que Dios hace, digo, yo creo que es la forma de ponerse en las manos de Dios. Digo, sabemos que van a venir terremotos, ¿no? La Biblia dice que los terremotos van a venir. Bueno, en esto estábamos leyendo contigo, que por ejemplo tembló nuevamente. Ahora no sabemos cuál fue el grado. Tembló porque todavía las noticias no han difundido cuál fue el grado de tragedia. Dios quiera que haya sido solo un temblor y la gente no haya tenido ningún tipo de perjuicio y la zona haya pasado solamente algo parecido a esto. Bueno, estamos esperando a ver las noticias. El mundo también está complicado con respecto a las pestes y a las enfermedades también. Digo, hay mucho en estos últimos tiempos porque así la Biblia lo declara, ¿no? Siempre nos referimos a Mateo 24 como esa forma de decir que, bueno, estos últimos tiempos serían signados por terremotos, por hambre, por pestilencia, por persecución, ¿no? Porque otra de las cosas que yo tengo para, Marco, para hablar en el día de hoy, por ejemplo, hay en América, recientemente, un gobierno emitió una ley en la cual prohíbe que los evangélicos entren a predicar. Yeah. Están persiguiendo a los evangélicos. Van a comenzar a cerrarle las iglesias. Y van a hacer como tipo China y otros países de Medio Oriente, que para ser cristiano hay que pagar una multa. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, los impuestos. Tenemos que pagar los impuestos en este país, ¿no? Tenés una casa, bueno, tenés saneamiento y tenés que pagar los impuestos, porque de alguna forma todo el mundo tiene que colaborar, ¿no? Que todos tenemos que cooperar de cierta forma para que, ¿no?, los residuos hogareños puedan irse y no estén en la calle y no estén generando enfermedad. Bueno, los cristianos ahora en muchas partes del mundo tienen que pagar un impuesto. Ahora, no es un impuesto que ayude a nadie, sino que es un impuesto obligatorio. Vos querés predicar, bueno, acá te vamos a poner un impuesto. Tratando de desincentivar la predicación del Evangelio, ¿no? Antes, las cosas buenas era el Evangelio y las cosas que Dios decía. Pero ahora, ¿sabes por qué te digo esto? Porque te voy a dar una noticia que te va a hacer caer de espalda. Entonces, por el otro lado tenemos, ¿no? Que las personas que predican quieren que si quieren predicar, bueno, van a tener que pagar un impuesto. Ahora, ¿esto a raíz de qué?
Bueno, los que alegan estas personas que dicen, bueno, vienen misioneros de muchas partes del mundo, entran al país como misioneros, pero en realidad lo que están haciendo son cosas raras, ¿no? Dicen ellos. Por ejemplo, están haciendo cosas como, ¿no? De repente comercializar drogas, trata de blancas, por ejemplo, maltratos infantil, esclavitud. Estamos hablando, están ejerciendo la esclavitud sobre otros seres humanos. Pero aparte, lo que digo acá, iglesia evangélica, es porque los tipos están diciendo, bueno, las iglesias evangélicas no se están comportando debidamente, y como no se están comportando debidamente, tenemos que tomar medidas. Y lo tomaron desde el gobierno. Ahora, ¿eso será así o no así? Acá lo que estamos analizando es la parte de la Biblia, que dice, bueno, la predicación será complicada y serían perseguidos en todo el mundo. Bueno, ahora se sumó un país como Nicaragua para llevar esa prohibición. De todas las noticias que hemos traído hasta ahora, Nicaragua como que estaba todavía medio, ¿no? Medio ahí, medio que había que esperar. Bueno, está Nicaragua, está Costa Rica, está Puerto Rico, está Argentina, está Chile, está. Bueno, en Brasil en cualquier momento está. Si no está Brasil todavía es porque, bueno, porque todavía hay una bancada dentro del Parlamento que es una bancada evangelista muy fuerte que está llevando adelante ciertos procesos. Pero vamos a ver hasta cuándo, por lo menos parte de Brasil no va a estar en el tema de la persecución. Entonces, como decía, los seres humanos le llaman cosas buenas antes las cosas del Evangelio, ahora el Evangelio es malo. Ahora, lo que es bueno, escuchá esta noticia que te voy a decir. Yo no sé si sería, a ver, Marcos, léela vos primero y decime si la podemos tirar al aire. Sí, pero... Sí, decís vos, la podemos, así como está la noticia, tirar al aire. No, pero no, yo por la palabra, porque es algo, no sé, puede producir o provocar en las personas algo, ¿no? ¿Podemos tirarla? ¿Sí? ¿Pensamos que sí? Pues, que bueno, ahora las cosas que le llaman bueno es que, por ejemplo, un individuo se le da, ¿no?, las ganas de ponerse en algún lugar público y masturbarse, bueno, eso está bien. Para la ley de Italia ahora está bien. Lo único que va a estar mal y va a estar más o menos prohibido si la persona lo hace donde haya niños. Pero no importa si la mujer que está pasando es casada y tiene su marido, no les está importando. No importa si la muchacha es una muchacha joven, que es estudiante, que no, porque como no es menor, bueno, pero se supone que los tipos están en conocimiento de que todo el mundo, ¿no? Es como lo están llevando, no solamente lo están implantando en las escuelas de todo el mundo, porque acá en Uruguay no nos hemos escapado de que enseñen ciertas doctrinas sexuales dentro de las escuelas, sino que ahora la parte de hacer esto también se puede hacer en público. Lo que antes dirían nuestras madres o nuestras abuelas, las canchadas ahora están permitidas. No, ya no sé, no necesariamente la humanidad tiene que reprimir o la humanidad tiene que llevar ante la justicia y tratar ¿no?, de encarcelar a las personas que hacen esto, porque las personas antes eran los pervertidos, ahora no son unos pervertidos. Ahora son, bueno, son señores que tienen sus necesidades, supongo yo, por la forma del tratamiento, porque aparte esto es ley. No es que esto sea una cosa de decir, bueno, un ciudadano que estaba un poco oído, su cabeza no le permitía estar dentro de la sociedad. Sin embargo, no, es ley, es permitido en Italia. Vos querés hacer una cosa de esto y lo podés hacer tranquilamente. Imagínate un tipo de esto en una playa. Vos estás de vacaciones con tu familia, todo bien, y te encontrás con un tipo. Ahora, no, en nuestros tiempos de turismo, en nuestros tiempos de que las personas van a otros países de visita, naciones que están permitiendo estas cosas, digo, yo la verdad que estoy helado, estoy congelado, ¿no? La Biblia lo dice, pero el que esto aparezca ahora, sí, de repente, de la noche a la mañana, esto me deja en un estado, digo, decir, bueno, algo está pasando con la humanidad, esa libertad con la que habíamos hablado muchas veces, esa libertad de los individuos, bueno, la están llevando al extremo, la están llevando al momento en que todo les es permitido y todo les es válido. Y cuando hablamos todo les es válido, hay una noticia que salió en estos días
Y es que, por ejemplo, una madre, ¿no? Una madre dijo, estoy enamorada de mi hija, y fueron y se casaron. ¿Dónde fue? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, habíamos hablado de casos de madre que se casaban con su hijo, ¿no? Sí. Ahora, no importa el argumento por el cual se casen. Según ellos, digo, según el relato de la historia que habíamos compartido, era que la madre, como le había dado en adopción al hijo cuando era muy pequeño, un día se reencontraron, no sabían que eran madre e hijo, bueno, se enamoraron y como ahora el amor, la libertad, la paz, y esos son conceptos que están por encima de todas las cosas, digo, no, no, no podemos digo, decir de repente, ¿no? Digo, todo sea por la libertad y todo sea porque los seres humanos se sientan bien consigo mismos y bien con las otras personas que nos rodean. Ahora, pero, y los principios éticos, los principios bíblicos no existen. Porque si las personas que están involucradas en los principios bíblicos, en el cual Dios dice algo, la gente hace lo contrario, bueno, o sea que en realidad están tirando por tierra, bueno, o ya lo han tirado por tierra ya hace mucho tiempo, los conceptos y los principios que Dios quiere para la humanidad. Y eso hace entonces que la humanidad cada vez vaya más por caminos de destrucción que por caminos de salvación. Y eso que hace en este momento o en este escenario en el cual nosotros estamos involucrados. Bueno, lo que pasa en este escenario en el cual estamos involucrados es que las personas, las cosas malas, ¿no? La Biblia dice que las cosas malas que están sucediendo o que suceden en el mundo, las personas que realmente no buscan a Dios van a encontrarse en dificultades. Y eso no es bueno por cuanto las personas que están alejadas de Dios van a terminar siempre en una dificultad mucho mayor. Mientras que por el otro lado, todos aquellos, como ya lo habíamos visto en el relato recién de este ciudadano americano que había obedecido a la palabra de Dios, que había llevado a la práctica, aparte hay que no solamente escuchar la palabra de Dios, sino también hay que ponerla en práctica, por más de que la gente te diga, bueno, este hombre está loco, este hombre parece que está salido de otro mundo, a este hombre parece que le hablan los extraterrestres, porque verá el cielo, estaba azul, el cielo no había perspectiva de que cayera una gota de agua. Bueno, el agua se vino, las casas de alrededor se inundaron y la casa de este hombre, bueno, sobrevivió la casa de esta persona creyente, bueno, que escuchó la voz de Dios, pudo permanecer firme. Y de eso es la comparación que estoy haciendo en este momento, es tratar de ver cómo aquellos que obedecen la palabra de Dios, tarde o temprano, Dios los rescata, sea de una inundación, sea de un terremoto, sea de un tsunami, sea de la caída de un asteroide, sea de una tormenta eléctrica, sea de un terremoto de esos que pueden llegar a grados que todavía nosotros no tenemos ni idea. Bueno, pero todas esas cosas, las personas que están en la mano de Dios siempre van a tener posibilidades de salvarse o posibilidades de mantener a sus familias y sus bienes intactos, como en la época de Noé. Noé le creyó a Dios, estuvo construyendo su arca por muchísimo tiempo y al final de los tiempos, cuando la arca ya estaba construida, los animales ya estaban adentro, se vino el agua sobre las personas. Eso es lo que dice el relato bíblico. Entonces, cuando comparamos en este escenario esta situación de gente que obedece a Dios y gente que no obedece a Dios, estamos hablando de cada día más la humanidad. Si no se arrepiente, porque tampoco es cuestión de decir que, bueno, que un milagro de Dios nos va a salvar a todos. No, no. La cosa no va por ese carril. Recordemos lo que pasó con Nínive. Jonás fue y predicó a Nínive, le dijo en 40 días sería Nínive destruida. El presidente de Nínive o el gobernante de Nínive dijo, pero ¿qué es esto? ¿Por qué vamos a hacer algo? Y bueno, y algo hicieron. Se arrepintieron, llamaron a ayuno, llamaron a oración. Dicen que los animales se habían quedado sin comer durante el tiempo de ayuno. Los niños también se habían quedado sin comer, o sea, que realmente se manifestó el arrepentimiento real en Nínive. Bueno, esa es la forma que hay que tratar de obrar hoy en día.
porque las cosas que leemos, las cosas que nosotros estamos transmitiendo, son cosas que llevan a que algo va a pasar. Porque lo dijimos el programa pasado, cuando los presidentes o los gobernantes se levantan contra Dios, infringen las leyes de Dios, sacan la Biblia de sus escritorios, no quieren jurar sobre la Biblia, bueno, los juicios se vienen sobre ellos. Y sabemos, bueno, el programa pasado lo hicimos, o el anterior lo hicimos en base a eso. Ya lo habíamos hablado en otros programas, cuando las naciones tampoco obedecen a Dios y no quieren arrepentirse de sus hechos, de sus cosas. Entonces, la humanidad va para un camino que no está bueno. No está bueno. Porque los principios de dolores, la gente aún tiene que tener posibilidades de encontrarse con Dios. Pero la única forma de encontrarse con Dios, según la Biblia, Marcos, es ¿Qué te parece si vamos a un corte? Entonces, y enseguida volvemos con alerta último. Vale, vamos al corte entonces. Mientras. ¿Qué te iba a decir? Ahora que compré lo de Kilo Harina, te está esperando con Harina en el show. Sí, Marcos, hoy queremos de algo que creemos que es algo importante, ¿no? Para estos últimos tiempos, no solamente porque refleja realmente la providencia de Dios y de las cosas que Dios hace en estos momentos tan terribles que estamos viviendo, y que bueno, que todo aquel que cree en Dios, todo aquel que está fortalecido en la presencia de Dios, puede entonces clamar a Él, venir a Él y Dios nos va a ayudar. Entonces hoy traemos un testimonio que cuando lo leí, cuando estuve interesándome por él, me pareció algo impresionante el testimonio de una persona que sufrió que fue parte, en realidad no sufrió, fue parte de las inundaciones y ni siquiera su casa fue afectada. El artículo del cual yo lo estuve leyendo dice que bueno, que algo sorprendente, Dios habló con esta persona, le dijo lo que tenía que hacer, construyó alrededor de la casa una represa con plástico, con barreras de plástico. Y lo más importante de todo es que cuando él empezó a hacer es algo que también me vino a la mente cuando lo leía, decía, pero esto es como en los tiempos de Noé, porque él había empezado a construir la represa por orden de Dios unos meses antes que empezara a llover. Entonces parece que la gente conocida, parece que este hombre era conocido en el lugar de residencia y decía, bueno, la gente va por ahí y decía, pero vos estás medio ido, porque no, y vos fijate que parte del país está en sequía, y vos de dónde estás sacando que se va a venir una inundación o que va a haber problemas con el agua en esta parte del país. Bueno, y él decía, no, Dios me avisó, Dios me habló, Dios me dijo que hiciera esto y él me va a respaldar, o por lo menos Dios lo respaldaría. Bueno, la cuestión de un actor importante en las profecías de estos últimos tiempos, entonces me parece que esto de que la paz y que yo habría que verlo, tomarlo con un pinza. Yo no voy a decir que no es posible, porque la Biblia dice cuando hablen de paz y seguridad, ahí se viene la destrucción. Bueno, si este es el momento de decir, bueno, esta paz que están buscando es una paz que realmente perdurará o no. Y por el otro lado, Israel en esta semana pasada se contactó con sus homólogos, presidentes de Medio Oriente y los presidentes de Europa, y dijo, bueno, nosotros también queremos hacer la paz. Estamos dispuestos a dividir Israel, a dividir lo que sea, pero estamos dispuestos a hacer la paz, dijo Netanyahu. Y entonces, y Abbas, que es el otro presidente de la zona, dice, bueno, está bien, si Netanyahu me dice que vamos a ir a hacer la paz, vamos arriba, nos vamos a reunir. Y bueno, ¿dónde se van a ir a reunir? En Rusia. ¿Quién es Rusia en la profecía? Bueno, Rusia en la profecía es la parte, ¿no? De todo lo... Oh, Carlos. El comercial, cuando él hace el corto, ya incluye Los comerciales no, durante todo el día, ¿no? Ya no hay más problema con eso. Muy bien, entonces vamos a arrancar con el programa de hoy. Muy buenas noches a todos
los hermanos y amigos, aquellos que nos están escuchando, muchas bendiciones en el día de hoy. En el día de hoy nos acompaña Marcos y Carlos en la parte de la operación de la radio. Dios te bendiga, querida audiencia de Radio KDP. Estamos acá en una audición más de Alerta Últimos Tiempos. Y bueno, hoy tenemos varias noticias para compartir con ustedes. Cuando me puse en contacto con este artículo, impresionante, yo decía, pero increíble que alguien en estos últimos tiempos, digo, de todas las cosas que pasan y todas las cosas terribles que están sucediendo en el mundo, por ejemplo, me acabo de enterar que el viernes a última hora el Dow Jones cerró con menos 400, ya lo habíamos hablado en el programa anterior, Marco, habíamos dicho, bueno, perdón, cuanto más nos acercamos al cierre del jubileo, del cierre del Chilitar, hay guerra. Bueno, dice, por el otro lado, ¿no? Digo, ahora termino con el relato este, ¿no? Pero quería reflexionar sobre esto. Dice que por el otro lado Estados Unidos y Rusia se sentaron a negociar paz en Siria. Hicieron en marzo del año pasado y en febrero de este año habían hecho, bueno, se habían sentado a ver paz y fue guerra total, fue cada vez peor, porque ahora no solamente están metidos países de Europa, países del Medio Oriente, sino que ahora se sume Turquía, y yo creo que Turquía es un